La... Buenas tardes chicos, vamos a hablar de la artrosis. La artrosis es un proceso degenerativo que se da a nivel de la articulación, genera un desgaste del cartílago y es una causa frecuente de incapacidad. Acá vemos imágenes que nos hablan de una articulación artrósica, una rodilla, una cadera y un pulgar, de las que vamos a hablar ahora. Primero determinemos qué es una articulación normal. Hablamos de dos superficies articulares, que serían los extremos óseos, que están revertidos por un cartílago articular. Y este cartílago es hialino, carece de inervación y vascularización, y se encuentra anclado a un hueso subcondral. Entonces, acá vemos en este esquema los dos extremos óseos revestidos por este celestito que es el cartílago articular, envuelto en una cápsula o membrana sinovial con su líquido sinovial correspondiente, y a veces algunas articulaciones presentan un menisco. La artrosis tiene factores de riesgo como ser la edad, estamos hablando de que una artrosis se presenta en personas de más de 50 años, el sexo, el sobrepeso, la actividad laboral, la actividad deportiva. Podríamos presumir que las actividades deportivas de impacto generen algún grado de artrosis, pero no siempre es así, del mismo modo que las actividades laborales que hablen de hacer esfuerzos importantes, el sobrepeso, hablando de que una articulación enferma debería soportar una carga mayor. La artrosis se clasifica en primaria y secundaria. La primaria no obedece a ninguna causa conocida, es la que se da en todos nosotros indefectiblemente con los años. Y la secundaria es aquella que se produce en una articulación que sufrió un trauma, que sufrió una fractura, que tuvo una artritis séptica, que tiene alguna enfermedad metabólica como una artritis reumatoidea, como la gota, enfermedades congénitas como la osteomalacia, el Paget, una osteogénesis imperfecta, o sea, enfermedades de base que van a generar una afección articular y en consecuencia sabemos que puede desarrollar una artrosis, pero lejos la más común es la primaria. La clínica de la artrosis nos habla de que va a haber dolor y rigidez. El dolor va a dar rigidez, o sea, como me duele no lo muevo, y como no lo muevo, me duele. O sea que estamos en un círculo vicioso. Va a generar limitación funcional, a veces va a generar alguna deformidad articular, y puede haber grados variables de inflamación. La artrosis se localiza, por supuesto, en cualquier tipo de articulación, pero principalmente hay lugares frecuentes como son las manos, las rodillas, las caderas, la columna lumbar y el pie, puntualmente el hallux. Acá vemos en la interfalángica distal los nódulos de Everden, así se denominan, y en la interfalángica proximal los nódulos de Bouchard, y a la altura del pulgar en la base se denomina risartrosis. Acá vemos clínica de los nódulos de Everden, que como verán, además está dando una deformidad, pero acá también vemos los nódulos de Everden, pero no le da deformidad, por eso dije que a veces está asociada. Acá vemos una clínica de risartrosis del pulgar, una artrosis de la base de la metacarpofalángica del pulgar, de la carpometacarpiana, perdón, nódulos de Everden con deformidad y sin deformidad. Este es un nódulo de Bouchard, fíjense qué aumento de diámetro tiene. Acá vemos una radiografía en donde la interfalángica distal, que dijimos que son los Everden, nos van a dar una alteración. Y si ustedes le prestan atención a la base de este pulgar, la carpometacarpiana, esta articulación está divina y esta articulación no. Entonces veamos los signos radiológicos para poder reconocer una artrosis. La artrosis tiene como radiología una disminución de la luz articular, o también conocido como pinzamiento, una esclerosis, que ahora vamos a ver cómo se ve, un quiste subcondral o geoda, también conocido, o los osteofitos. Veamos esto. Acá tenemos todos esos factores que acabo de mencionar. Para reconocer lo patológico, como siempre digo, debemos conocer lo normal. Esto es lo normal. Así se ve una rodilla normal, con su fémur distal, su tibia proximal, las espinas tibiales, los platillos tibiales, el peroné proximal. Fíjense lo alineada que está esta articulación y los espacios articulares que se ven perfectos. Entonces, dijimos, pinzamiento articular o disminución de la luz articular. Acá está pinzado y acá no. Dijimos geodas o quistes subcondrales, fíjense acá, son como quistecitos pequeños debajo del hueso subcondral. Dijimos esclerosis, fíjense que acá está reforzado lo blanquito, esto que se ve más blanquito que acá no está, acá se ve súper blanquito, esa es la esclerosis. Y osteofitos, que son estos que sobresalen,
acá, que sobresalen, son como cuernitos que sobresalen de los bordes óseos. Deberían ser así, de romos, y sin embargo no lo es. Veamos otros ejemplos. Nuevamente una rodilla derecha y una rodilla izquierda, donde la izquierda tiene un pinzamiento del compartimiento interno. Puedo decirles que acá hay un osteofito, y no mucho más que eso, pero no tengo dudas que esa rodilla está artrósica. Nuevamente vemos acá el pinzamiento, puedo hablar de una esclerosis ahí, acá estoy hablando de un osteofito, y ya estoy hablando de una desviación. Fíjense que la rodilla está desviada. Y acá vemos el ejemplo que estábamos viendo en principio. Veamos otros ejemplos. Acá tenemos una radiografía de cadera, es un perfil de cadera. Acá tenemos una artrosis de cadera. Cuando la artrosis se da en la cadera se denomina coxartrosis. Cuando se da en la rodilla se denomina gonartrosis. Esto es una cadera artrósica, solo puedo reconocer una cadera artrósica si conozco la imagen normal. Y esa es la imagen normal. Vemos una cadera que corresponde a la cabeza del fémur, congruente con el acetábulo o el cotilo, con sus bordes romos, sin ningún refuerzo de blanquito, como le digo yo, sin ningún cuernito, ningún osteofito. Y acá vemos, en este perfil, que acá hay luz articular, acá hay luz, y acá no, o sea que tiene un pinzamiento. Acá puedo decirles que hay una cosita redondeada, o sea, una geoda, un quiste subcondral, y puedo decirles que acá hay algo más blanquito que sería la esclerosis. Entonces, esta es una cadera artrósica, una coxartrosis. E inclusive acá puedo decirles que hay un osteofito si me pongo en exquisita. Veamos esta radiografía de pelvis panorámica. ¿Qué cadera está afectada? Claramente la cadera de la derecha es la que está afectada, y en este caso tenemos la suerte de poder comparar que esta, que no es la más feliz de las caderas, pero tiene una luz articular, y acá casi desaparece la luz. Acá quizás apenas, y acá ya no está. Fíjense, acá tengo un quiste subcondral o geoda, y además puedo llegar a buscar algún refuerzo a ese nivel para hablar de una esclerosis. Estamos con una coxartrosis derecha. Veamos la columna lumbar, que dijimos que también puede estar afectada. Fíjense esta columna lumbar que yo les digo que tiene una artrosis, y para conocer y definir que esto es una artrosis debo conocer lo normal. Esta es la imagen normal de una columna lumbar. Fíjense que tiene su lordosis como corresponde, tiene cada vértebra separada por un espacio divino, con los bordes romos como debe ser, y con su lordosis correspondiente. Fíjense en esta artrósica, vemos esto que es la esclerosis, donde está más blanquito, vemos que hay un pinzamiento, que acá no está, vemos que acá estos vienen todos puntudos y no vienen con sus bordes romos, esos ya son osteofitos, y podemos acá hablar de algún pinzamiento. Fíjense el espacio que hay acá, y acá ese espacio no está. Acá tenemos otros ejemplos. Esta es una columna cervical, donde vemos los osteofitos, viene bien puntudo, la pérdida del espacio articular, que no es el mismo que acá. Acá vemos alguna esclerosis. Y acá fíjense que ya además tenemos una superficie irregular, además del pinzamiento. Estamos ante una artrosis. Acá tenemos una cervical que, como vemos, perdió su lordosis, ya es un dato. Hablamos de dolor muscular seguro asociado, que el espacio entre esta y esta no es lo mismo que el espacio entre esta y esta. Hablamos de un pinzamiento, hablamos de los osteofitos, fíjense los picudos que vienen acá, y de alguna esclerosis a este nivel. Fíjense que este blanquito no es lo mismo que este blanquito. Esta es una columna normal, con su lordosis como corresponde, con los espacios articulares, discales en realidad, como corresponde. Entonces, la artrosis nos habla de alteraciones del cartílago que pueden llevar a que el hueso subcondral reaccione con esta esclerosis u osteofitos, como le contaba, y que las imágenes radiológicas que vimos no siempre tienen una correlación clínica. A veces hay imágenes radiológicas grotescas y el paciente tiene una clínica mínima. El objetivo del tratamiento de la artrosis, entendiéndola como que es una enfermedad crónica y que además es progresiva en mayor o menor medida, es mejorar la calidad de vida. La artrosis tiene picos y valles de dolor, ¿sí? Siempre va a ser picos y valles. El pico es el dolor agudo, el valle es que no le duele y no le molesta y anda sin problemas. Entonces, los picos podemos tratarlos con... El pico está relacionado con un proceso inflamatorio agudo de esa articulación enferma, y siempre de vez en cuando puede llegar a tener una molestia. No, siempre sáquenlo. De vez en cuando puede llegar a tener una molestia, pero no va a ser una articulación normal. Entonces, la vamos a tratar con antiinflamatorios
esteroides y no esteroides, diclofenac, ibuprofeno. El diclofenac tiene muy buena concentración a nivel articular, corticoides también van acá, analgésicos centrales, codeína, tramadol, antiartrósicos, sulfato de glucosamina, sulfato de glucosamina, condroitin sulfato, dije bien, diacereínas, son drogas que están descritas como que son antiartrósicas, que requieren de tratamientos prolongados de una dosis al día, con alguna efectividad relativa o cuestionable desde mi punto de vista. La kinesiología o la kinesioterapia, esto lo que hace es generar una relajación muscular. La artrosis tiene un importante componente de contractura muscular, por eso se le indica al paciente cuando tiene un dolor de cintura calor, ¿sí? Calor local. Entonces la kinesiología genera relajación muscular con la masoterapia, genera desinflamación con la magnetoterapia, ¿sí? Entonces, y además el kinesiólogo le promueve hacer leves ejercicios para que vaya mejorando, porque recuerden que nosotros debemos promover la movilidad articular, que haga actividad física, no sé si de impacto, pero que haga actividad física. Por supuesto que bajemos de peso para que esa articulación enferma no soporte tanta carga, y dentro de la actividad física ustedes pueden promoverle actividades que generen movilidad y relajación. Ese puede ser el yoga, el pilates, el aquagym o la natación, que con el agua tibia genera relajación y los movimientos pueden ser más amplios en el agua. Todo esto tiene que ver con la edad de cada paciente, por supuesto, pero es una herramienta a tener en cuenta. Otros instrumentos de tratamiento que tenemos son las infiltraciones, con corticoides, buscando ese efecto analgésico antiinflamatorio, y el ácido hialurónico, que está descrito de hace muchos años que se utiliza. El ácido hialurónico es un componente del líquido sinovial y está descrito que genera un alivio de los síntomas. Es carísimo. Cuando todo eso se agota, entramos al tratamiento quirúrgico, en donde podemos pensar reemplazos articulares, que serían esa articulación que tiene ya superficies que están rozando, que apenas tienen movimiento y que además duelen mucho, podemos colocarle una prótesis para devolver la movilidad articular y, lo más importante, calmar el dolor. Si esa articulación se mueve y duele, no todas las articulaciones existe un diseño de reemplazo articular para esas articulaciones, entonces lo que buscamos es, por medio de una cirugía, sacarle el movimiento a esa articulación. Eso se denomina artrodesis. Y la osteotomía significa un corte a nivel del hueso en el lugar que yo quiero, del modo preciso que yo quiero, buscando que cuando haya artrosis en articulaciones desalineadas, como vieron ahí en la rodilla que estaba mirando al sudeste, si yo le hago una osteotomía, o sea, corto pedazo de un hueso y la alineo, la pongo derecha, seguramente esa articulación va a trabajar mejor y nos va a permitir que se dé la mejoría del dolor. Acá le muestro ejemplos de reemplazos de articulares, como un reemplazo de rodilla, donde esa superficie del fémur y de la tibia estaba gastada y generaba dolor, entonces se retira esa superficie y se colocan superficies metálicas, seguramente con además acá falta un injerto de plástico, que es lo que sería como si fuese un menisco. Acá tenemos una prótesis de cadera clásica que tiene ya muchísimo tiempo de uso y que tiene muy buenos resultados. Acá tenemos una artrodesis. Acá teníamos una artrosis de la articulación del hallux, que para sacarle el dolor decidimos sacarle el movimiento y en consecuencia le dejó de doler. ¿Esto le genera alguna limitación funcional? A veces, no es la regla, ¿sí? Pero lo más importante es que le sacamos el dolor. Y lo mismo sucede en esta columna. Este es un ejemplo, la imagen de una artrodesis de columna lumbar. Claramente las imágenes no corresponden a una columna artrósica, pero lo que yo quiero que entiendan es que la artrodesis lo que hace es sacarle el movimiento a la articulación que genera dolor, y vamos a lograr sin dolor una cintura con menos movimiento. Profe, con menos movimiento, sí, pero no va a tener dolor. Y eso es muchísimo. Creo que es todo. Bien, aguardo sus preguntas en los espacios que tengamos para realizarlas. Espero que sean muchas, porque significa que no se entendió, quizás. Gracias.